Entonces voy a tomar esto, lo voy a borrar, denme un segundo. Nos vamos a la clase número 14. ¿Sí? Y en esta clase vamos a ver loop for. ¿Sí? Ahora, observe lo siguiente. Dijimos que todo texto está indentado, ¿cierto? Entonces, texto. Aquí yo tengo un texto que dice algunas letras, ¿sí? Si este texto está indexado, ¿cierto? Entonces yo puedo recorrerlo índice por índice. Observe. Texto 0, ¿cierto? En cuyo caso me mostraría la letra A, ¿sí? Dame un segundo. Me mostraría la letra A. ¿Sí? Luego, índice 1, ¿cierto? En cuyo caso me mostraría la letra L, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Puedo ir revisando los elementos uno por uno, ¿sí? Hasta el final, ¿sí? Ahora, va a llegar el momento en el que obviamente, ¿cierto? Yo me voy a quedar sin letras, me voy a quedar sin índices, por lo tanto esto me va a arrojar un error. Que me parece que es hasta ahí. Ahí, en el número 14, ¿sí? Entonces, ahí, observe, ¿cierto? Aquí estoy recorriendo todos los elementos del texto, ¿cierto? A través de sus números de índice, ¿ya? Estoy mostrándolos uno a uno, ¿sí? Ahora, no es necesario que yo haga esto, ¿cierto? No es necesario que yo haga esto manualmente, ¿cierto? Si yo quisiera revisar las letras de este texto una por una, entonces podría hacer un proceso que se llama iterar sobre esta variable, que es recorrerla elemento por elemento. Y cuando decimos recorrerla elemento por elemento, nos referimos precisamente a recorrerla índice por índice, ¿sí? La estructura para poder utilizar eso es for, ¿ya? For requiere la palabra clave for, un alias que yo le voy a poner a los elementos, ¿cierto? Es decir, a cada uno de los elementos de los índices, y aquí yo puedo poner el alias que quiera. Por ejemplo, podría poner letra, podría poner cosa, ¿cierto? O podría poner elemento, ¿sí? Una de las convenciones más amplias que existe corresponde a que los alias en los loop for se nombran i, o generalmente a veces se nombran k, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a poner i, ¿eh? I de ítem, obviamente, ¿cierto? Entonces, por i, por cada cosa que haya en, ¿cierto? El texto, dos puntos. Y observe que aquí inmediatamente esto queda indentado, ¿sí? Y luego yo tengo que decir qué es lo que quiero hacer con este elemento, ¿sí? Una de las técnicas más sencillas que hay para armar un loop for corresponde a que yo armo qué es lo que quiero hacer con el elemento en la primera vuelta, ¿cierto? Es decir, qué es lo que quiero hacer con este elemento, ¿sí? Con el elemento i. ¿Sí? Este elemento i representa al primer elemento de la cadena, A. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero hacer yo con la letra A? Bueno, yo quiero verla por pantalla, ¿cierto? Por lo tanto, para poder verla por pantalla, la tiro dentro de un print. ¿Sí? Inmediatamente voy a ejecutar esto y observe que el resultado es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque loop for lo que va a hacer es recorrer esta variable elemento por elemento, índice por índice, y a cada uno de los elementos le va a aplicar, ¿cierto?, este procedimiento que es el print. Esto a mí me sirve para poder iterar sobre los elementos y aplicar patrones sobre ellos, ¿sí? Obviamente no voy a iterar sobre los elementos simplemente para poder verlos, ¿cierto?, sin hacer nada sobre ellos. Yo puedo realizar procesos sobre estos elementos, como por ejemplo, yo quiero ver el elemento, pero solo si el elemento es un número, ¿sí? De manera que primero le estoy aplicando al elemento un método de string que es isDigit,
Y si esto me devuelve true, significa que el elemento que yo estoy viendo es un número y por lo tanto yo quiero verlo, ¿sí? Entonces, loop for va a recorrer letra por letra, ¿cierto? Letra por letra, y a cada una de las letras, representadas por la letra i, les va a aplicar el método isDigit. La primera devuelve false, por lo tanto no me la muestra por pantalla. La segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima también me van a mostrar false, por lo tanto no las voy a ver en pantalla. Pero luego estos elementos de acá me van a devolver true, por lo tanto va a disparar esta cadena y me va a mostrar el elemento representado con la letra i, que corresponde a cada uno de los elementos del texto, ¿sí? Ya, ahora, de la misma manera que yo puedo recorrer los elementos para poder realizar acciones con ellos, yo también puedo recorrer los elementos, ¿cierto?, para poder realizar una serie de acciones repetitivas. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo necesito que un usuario me ingrese 3 notas para yo poder calcular un promedio. Entonces, nota 1, ¿cierto? Input, ingresa la nota, luego nota 2, y nota 3, input ingresa la nota, input ingresa la nota. Entonces, note usted que yo estoy repitiendo el mismo patrón para capturar el mismo dato. En los 3 casos estoy capturando notas, ¿sí? Por tanto, estoy haciendo el mismo procedimiento. Y después estas notas, yo necesito sumarlas, ¿cierto? Suma, nota 1 más nota 2 más nota 3, y necesito dividirlas por la cantidad de notas, que es 3, ¿cierto? Ya, entonces, vamos a, ¿cierto?, hacer 2 cosas. Vamos a construir un acumulador y vamos a construir un contador, ¿sí? Me parece que ya vimos, ¿cierto?, me parece que ya vimos en un video anterior lo que son los contadores y lo que son los acumuladores. Si no, lo repaso muy rápido, ¿cierto? Un acumulador es una variable que lleva una suma de unas cantidades arbitrarias, ¿cierto? Por ejemplo, cuenta. Si yo tengo una cuenta de un cliente, esa cuenta parte en 0. El cliente, por ejemplo, luego le va a depositar 300.000, por lo tanto esto va a pasar a ser 300.000, ¿sí? Después de eso va a gastar a lo mejor 40.000 y le van a quedar 260.000, pero yo en ningún momento sé cómo va a variar esta cantidad, ¿sí? Va a depender de lo que el cliente quiera hacer, ¿sí? No es secuencial, es arbitrario, ¿sí? No es al azar, ¿cierto? Pero no depende de mí, no depende del código, sino que depende de las acciones de un tercero, ¿ya? Por lo tanto, esto es un acumulador, lleva la cuenta de cantidades arbitrarias. Por otro lado, ¿cierto?, un contador, ¿cierto?, es una variable que lleva la suma o lleva la cuenta de la cantidad de veces que ha ocurrido un proceso. Por ejemplo, que se ha realizado una iteración o que se ha hecho un proceso. Y generalmente es secuencial, ¿cierto? Se ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, aquí vamos a ocupar ambos elementos para poder hacer este proceso de manera automática, ¿sí? Voy a generar primero una variable que va a estar primero vacía, ¿cierto? Entonces, ahora voy a decir que por la cantidad de elementos que haya en variable, ¿cierto?, yo voy a repetir el siguiente proceso. Piense siempre solo en la primera iteración, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer yo con la primera nota que me entregue el usuario? Después el loop for solito repite el proceso, ¿sí? Piense solo en qué es lo que quiere hacer con la primera nota del usuario. Es la forma más sencilla de construir un loop for. Entonces, si el usuario le voy a pedir una nota, ¿sí?, tengo que guardar esa nota y la cantidad de notas en algún lado, ¿sí? No puedo hacerlo acá. Es decir, no puedo aquí inicializar una suma y una cantidad de notas en 0, porque si no, en cada una de las vueltas del loop, esto valdría 0 nuevamente. Por lo tanto, necesito hacerlo afuera. Voy a inicializar las variables siempre afuera, ¿sí? Entonces, le voy a decir al usuario, mira, hay una variable llamada notas, ¿cierto?, en la que yo voy a ingresar float input, ingresa la nota, ¿sí? Luego voy a decir que suma es igual al valor que había anteriormente en suma, más nota, y luego cantidad
es igual al valor que había previamente en cantidad más 1. ¿Por qué? Porque de esta manera, aquí, voy a ir guardando la suma de cada una de las notas para tener el total. Y acá voy a ir guardando la cantidad de cuántas notas ingreso. Una vez que el loop haya terminado y haya recogido todas las notas que yo necesito, saco el promedio, ¿cierto? Y tomo la cantidad de la suma, ¿cierto? Que es la suma de todas las notas, dividido por la cantidad, que es la cantidad de notas que ingresé, ¿cierto? Y digo, el promedio es promedio. Ahora, observe, ¿cierto? Que para esto yo ejecuto el proceso indentado. Igual que con los bucles de control de flujo, ¿cierto? Igual que con los controles de flujo, ¿cierto? Los bucles for y los bucles while, que vamos a ver después, necesitan estar indentados debajo de la condición, ¿sí? Ahora voy a ejecutar esto. Observe que no va a ocurrir nada porque la variable inicializada está en 0, ¿sí? Ahí está, ¿de acuerdo? Como la variable inicializada está en 0, jamás se ejecuta este código, por lo tanto yo no ingreso ninguna nota y estos valores se conservan en 0. Así que aquí hay una división por 0 y eso me da un error. Ahora voy a pedir dos notas. Si yo necesito que itere dos veces, entonces variable tiene que tener dos elementos, 1 y 2. Ingresa la nota, yo voy a ingresar la nota 5. Ahora voy a ingresar la segunda nota que es 6. ¿Cierto? Y esto me va a dar el promedio que es 5,5. Cambiémoslo ahora, ¿cierto? Y pidamos 4 notas. Entonces, esto voy a entregar las notas 1, 2, 3, 4. Y esto me va a entregar el promedio que es 2,5. ¿Sí? Ahora, evidentemente, yo no voy a estar creando variables para poder controlar la cantidad de veces que va a iterar este loop, ¿cierto? Eso no sería efectivo, no sería eficaz, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a eliminar la variable y en lugar de eso voy a generar yo una variable aleatoria, ¿cierto? O una variable, perdón, que yo controlo, ¿cierto? Un rango a través de la función range, ¿sí? Y a range le voy a pasar un número. Y ese número tiene que ser cuántas veces se va a ejecutar el loop. Entonces, si yo quiero que se ejecute 3 veces, range 3. Y en ese caso me va a pedir las notas 3 veces. 4, 5, 6, ¿ya? ¿Por qué? Porque range lo que hace es generar una secuencia según la cantidad que yo le ingresé dentro a partir del 0. Si yo le digo 5, ¿cierto? Entonces me va a generar los números 0, 1, 2, 3, 4. 5 números. Si yo le digo 10, entonces me va a generar 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siempre desde el 0. ¿Ya? Por lo tanto, hay 10 elementos. Y eso me sirve a mí para controlar la cantidad de veces que yo quiero que itere este loop for. ¿Ya? Próximo video, ¿cierto? Les voy a dejar muchos ejercicios que involucran loop for. Los vamos a ir resolviendo, o quizás solo uno más grande. Ahí voy a ver qué es lo que sale, ¿cierto? Para que podamos hacer los procesos y lo puedan estar practicando, porque esto es importante. Así que nos vemos en el próximo video y en las clases presenciales.